Estudiar el mecanismo de Funciona. acción y efectos bioquímicos y fisiológicos que pasan en el organismo. Bien, Mecanismo de vale, o acción. sea, tal cual, es lo que el fármaco genera en el organismo. Perfecto, vale. Em, la farmacocinética lo que hace es al revés. En vez de evaluar la farmacodinámica, dijimos, es lo que el fármaco hace en el organismo, la farmacocinética es lo que el organismo hace en el fármaco, ¿sí? Desde que yo lo ingiero, lo absorbo de alguna forma, todo lo que le pasa al fármaco en mi organismo hasta que lo elimino, inclusive. ¿Bien? Eso sería la farmacocinética, ¿sí? Como les digo, ¿no? Hay cosas que no vamos a profundizar, yo hay conceptos, vamos a hacer como la clase pasada, les voy a repasar conceptos generales que sí o sí tenemos que tener para entender de lo que estamos hablando acá juntos, pero no los voy a repasar todo porque tienen el teórico, lo tienen subido, lo tienen grabado, o sea que eso lo tienen que terminar de afianzar ahí. Pero es revisar algunos conceptos juntos como para ir entendiendo de qué estamos hablando. Bien, entonces, la farmacocinética va a hablar de la absorción del fármaco, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación del fármaco, ¿no? Incluye estos 4 procesos, ¿sí? Bien, y empezamos con nuestra situación de salud. ¿Alguna la quiere leer? Leo, profe. Dale, vale. Julio, de 55 años, consulta por una inflamación de su tobillo derecho, luego de recibir un intenso golpe durante un partido de fútbol. El médico que lo asistió le administró una dosis de 75 miligramos de diclofenac por vía oral. Dibuje una hipotética curva concentración-tiempo para esta situación, donde veamos la concentración plasmática de la droga a lo largo de las horas. ¿Sigo? Bien. Si quieres, acá lo vamos viendo después, a ver cómo para que no nos perdamos. Pero lo que plantea es, si en vez de 75 da 150, también ponerlo en el gráfico ese, y si en vez de que sea un comprimido común, le dice que tome un preparado de diclofenac de liberación prolongada. ¿No? Bien. Bueno. Y a su vez, otro vecino le dice que se puede aplicar intramuscular o que utilice 150 cada 12 horas. ¿No? Bien, todas esas opciones le dan a Julio. Entonces, para nosotros evaluar las opciones que le dan a Julio, pues son todas las opciones diferentes, vamos a ver después si son diferentes o no, lo que tenemos que hacer es entender la diferencia, ¿no? Entre las vías que le plantean. Como vemos, están planteando vía oral, están planteando vía intramuscular, y a su vez dentro de la vía oral están planteando como diferentes comprimidos, ¿sí? Y acá entonces lo que tenemos que ver es la concentración por la cual el fármaco empieza a hacer efecto en el organismo y la concentración mínima tóxica, que es la concentración a partir de la cual el fármaco empieza a ser tóxico dentro del organismo, ¿sí? Concentración mínima eficaz, a partir de la cual empieza a hacer efecto. Y la mínima tóxica, a partir de la cual empieza a ser tóxico. ¿Bien? El rango terapéutico va a ser el margen que a mí me queda entre la concentración mínima eficaz y la concentración tóxica, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, el diclofenac a los 2 miligramos empieza a tener, o a los 75 miligramos empieza a tener efecto. Ahora, si yo me paso de los 150, empieza a ser tóxico. Bueno, entre 75 y 150 va a estar mi rango terapéutico, ¿se entiende? Si yo tengo menos de 75, no voy a tener efecto, no me va a hacer nada. Ahora, si yo me paso de 150, voy a empezar a tener más efectos adversos. ¿Sí? Entre 75 y 150 sería mi rango terapéutico. Bien, cada fármaco tiene su rango terapéutico, ¿sí? No tenemos que saber cada rango terapéutico de los fármacos, sino lo que tenemos que conocer es el concepto, que es, bien, porque vamos a ver que hay fármacos que tienen un rango terapéutico muy estrecho, o sea que yo tengo que tener muchísimo cuidado con la dosis, porque ni bien me paso un poquitito de la concentración mínima de efectiva, ya me voy a la tóxica, entonces eso es un problema, por ejemplo la digoxina. Entonces ahí tengo que tener en cuenta que es el rango terapéutico para justamente entender esto. Si a mí me dicen, cuidado que este fármaco tiene un rango terapéutico estrecho, bueno, saber lo que significa, ¿sí? Y el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre desde que yo administro el fármaco hasta que comienza el efecto farmacológico. O sea, hasta que llega a la concentración mínima eficaz. ¿Bien? ¿Hablaste, Lu? Sí. Sí, perdón, ¿podría explicarlo un poco más despacio? Sí. Creo que con esto lo podemos terminar de entender.
Genial. Ustedes tienen cada fármaco va a tener una concentración mínima efectiva, que es a partir de la cual empieza a hacer efecto, ¿sí? Y una concentración mínima tóxica, que es a partir de la cual empieza a ser tóxico. Si yo me paso de esta concentración de fármaco adentro de mi organismo, me empieza a generar efectos tóxicos, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bien, seguro no nos... Una pregunta. Sí. La concentración mínima efectiva, por ejemplo, sería como que pasa el umbral, digamos, por decirlo de una manera, y ya empieza a hacer el efecto. Claro. Que sea mínimo. No, vamos a ver que los fármacos en general o lo hacen o no lo hacen el efecto. Entonces, cuando yo paso esa concentración mínima, empiezan a hacer el efecto, ¿sí? Y cuando yo paso esa concentración tóxica, empiezan a generar la toxicidad, ¿bien? Y tómenlo como un sí o no, o lo hace o no lo hace. Si está por debajo de la concentración mínima, no tiene efecto. Si está por arriba, tiene efecto. Si está por debajo de la concentración mínima tóxica, no voy a tener efectos tóxicos. Si estoy por arriba, sí. ¿Bien? Entonces, el rango que hay entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica es el rango terapéutico, ¿sí? Ahora, ven que acá yo empecé a administrar la dosis, ¿no? Acá lo que me está marcando este gráfico es que yo estoy dando un fármaco. Perdón que los voy a ver si puedo, porque mientras estoy acá me cuesta silenciarlos. Pero los silencio así, porque hay algunos que se pueden desilenciar solos. Bien, entonces, acá lo que podemos ver es, yo doy el fármaco acá, ¿no? En este puntito de acá. Mi fármaco se empieza a absorber, se empieza a absorber, se empieza a absorber, se empieza a absorber, ¿sí? Acá llega como el punto máximo de absorción, ¿bien? Que va a hacer efecto porque, como ven, ya pasé mi concentración mínima efectiva, así que mi fármaco ya está haciendo efecto, ¿sí? Acá empieza a eliminarse más de lo que se absorbe, ¿bien? Entonces, empieza a eliminar más de lo que se absorbe, llega a una meseta y acá ya se elimina más de lo que se absorbe, entonces mi concentración en mi cuerpo empieza a bajar, ¿bien? Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, hasta que deja de hacer efecto porque pasa mi concentración mínima efectiva. ¿Se entiende? El tiempo que tardo entre que yo doy el fármaco hasta que llego a la concentración mínima efectiva, ¿sí? Es el periodo de latencia. ¿Bien? ¿Se entendió ahora? Lu, ¿qué me habías dicho? Sí, entiende. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ahí. Esto no era... Ahí. Entonces, nosotros dijimos a nuestro paciente, creo que se llamaba Julio, le habían ofrecido diferentes vías de administración, ¿no? ¿Se acuerdan algunas vías de administración? No del paciente, sino en general. De los Intravenosa, bien, muscular, intramuscular, oral, bien, intramuscular, oral, oral y rectal. Subcutánea puede ser. Subcutánea, bien, intradérmica es otra, bien, y rectal también es otra. Perfecto. Nosotros acá, tal cual, la clase el oral el teórico que viene, van a hablar bien de las diferentes vías de administración. Acá vamos a ir empezando a hablar de algunas, ¿sí? Pero como para también poder hacer los TPs, ¿bien? No se enrosquen, después en el teórico los van a terminar de desarrollar. ¿Endovenosa energía, profe? Sí, tal cual. Entonces dijimos, las que vamos a nombrar, algunas acá, las quizás más relevantes para el TP, van a ser la oral, la sublingual, que esa creo que no las habíamos dicho, y las que son parenterales o directas, que quiere decir que tienen mayor llegada al sistema circulatorio, que son las intramusculares, las endovenosas y las subcutáneas. Hay otras, como ustedes bien dijeron, la rectal, por ejemplo, la intradérmica. Sí, también están las inhalatorias, como las que uno usa, por ejemplo, en los PAF de salbutamol, en las crisis asmáticas, ¿sí? Hay otros, pero estas vamos a ser las que vamos a hablar más hoy en el TP, ¿bien? Después el resto las van a ver en el teórico, las vamos a ir viendo después a lo largo de los TPs. No se preocupen, hay que ir introduciendo a poquito los conceptos. Las vías de administración a mí me van a servir para... Cada vía de administración va a tener un tiempo de latencia y una biodisponibilidad particular, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bien, ¿qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco administrado que finalmente va a llegar inalterado a la circulación sistémica, ¿sí?
cuando yo tomo un fármaco, no todo el fármaco que tomo llega a la circulación. Bien, cuando yo lo tomo por vía oral, ¿sí? Solo el porcentaje de fármaco que llegue a la circulación va a tener acción farmacológica, ¿sí? O sea, yo necesito que llegue a la circulación y que se distribuya para yo tener el efecto que quiero, ¿bien? En general. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que la vía endovenosa va a tener mayor biodisponibilidad que la intramuscular, y la intramuscular a su vez va a tener mayor biodisponibilidad que la vía oral. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco en general, cuando yo lo administro endovenoso, va a llegar toda la circulación, porque yo lo estoy inyectando, o sea, lo estoy poniendo directamente en la vena. En cambio, cuando yo lo estoy poniendo intramuscular, voy a perder un porcentaje de ese fármaco, y cuando lo estoy tomando vía oral voy a perder aún más porcentaje de ese fármaco, ¿sí? ¿Por qué voy a perder más? Porque cuando yo lo tomo vía oral, en general el fármaco tiene que atravesar el pH gástrico, tiene que poder absorberse después en intestino, y a su vez después tiene que pasar todo fármaco que se absorbe vía oral, pasa por lo que se conoce el primer paso hepático, que es un paso importante del metabolismo que después vamos a ver de los fármacos, y que pasan todos los pacientes, o sea, todos los fármacos que yo los tomo vía oral, pasan sí o sí por ese primer paso hepático, ¿sí? Y ahí se pierde un montón del porcentaje del fármaco, ¿bien? Entonces, quizás yo tomo 75 miligramos de diclofenac y absorbo 40, ¿se entiende? No son valores reales que le estoy diciendo, es como por un ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, acá les muestra, ¿ven? Cómo yo, cuando aplico un fármaco endovenoso, ni bien lo aplico, la concentración máxima ya la tengo, porque yo lo estoy inyectando, o sea, estoy poniéndolo directamente en la vena. O sea, ni bien lo aplico, ya tengo la concentración máxima. Y después sí, se empieza a eliminar y empiezo a bajar la concentración del fármaco. Cuando yo lo aplico intramuscular, estoy acá, empiezo a absorberlo, ¿sí? Se absorbe más rápido que la vía oral, ¿ven? Porque llega más rápido a concentraciones en el organismo, y a su vez tiene mayor biodisponibilidad, tiene mayor absorción. Yo si doy la misma dosis intramuscular que vía oral, en general voy a tener en mi sangre al tiempo más dosis de intramuscular que de vía oral, ¿sí? Si yo doy Profe, un tengo fármaco una duda X, sobre ese gráfico. sí, Viste que ponele en la intravenosa está la curva mucho más elevada del umbral de concentración tóxico, mínimo tóxico. O sea, no estaría sí, siendo tóxico. sí, estaría siendo tóxica. Sí, hay que tener cuidado con eso, con que la endovenosa tiene mucho más efectos adversos, ¿bien? La vía oral lo que tiene, que como uno ingiere un fármaco y la dosis que uno termina absorbiendo es más baja, te podés permitir algunos rangos terapéuticos más, porque no se absorbe todo. En la endovenosa tenés que tener mucho cuidado con los efectos adversos, porque vos estás poniendo directamente la circulación en la sangre. En este, que es un fármaco X, acá sería tóxica ya. La dosis, sí. Vaya. Bien. La intramuscular, entonces van a ver que llega más, si yo pongo si yo tomo una pastilla y la misma dosis me la pongo intramuscular, por vía intramuscular yo voy a conseguir mayor concentración del fármaco que por vía oral. Eso es por la biodisponibilidad. ¿Sí? Dijimos, la intramuscular tiene mayor biodisponibilidad que la vía oral. Bien. Y a su vez tiene en general un periodo de latencia menor. ¿Sí? Llega más rápido a tener una concentración mínima efectiva. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestro paciente Jorge, o Luis, ya no lo cambié 80 veces el nombre, creo, le habían dado la opción de tomar vía oral 75 miligramos, vía oral 150, intramuscular 150, o de liberación prolongada vía oral 150. ¿Alguno quiere dibujar? Usted para dibujar lo que hay que hacer es moverse para el lado izquierdo de la pantalla y les va a aparecer como 4 opciones chiquititas. La de arriba del todo es dibujar. Lo aprietan y a mí me pide que los habilite a dibujar y lo hacemos. Cualquiera, acá es equivocarse, no pasa nada si nos equivocamos, pero es la forma de aprender. No se maten, ¿eh? Con uno alcanza. ¿Y qué habría que dibujar, profe? ¿Y cómo serían las curvas según cuál de estas opciones le damos a nuestro paciente? Claro, entonces intramuscular estaría más alta que vía oral. A ver, acá Eli se animó. Puntos extra para Eli. Bien. Ahí podrías dibujar, Eli. No sé si lo hiciste sin querer. No, lo solicité. Bien.
Yo creo que, no sé mucho, pero por ejemplo, vía oral de 75 miligramos llegaría más o menos acá. Si vos pones, No. yo no te quiero tocar porque, pero mira, a mí me aparece, ves, apretás así y dibuja. Claro, sí, pero a mí no me lo marca ahí más o menos. Ahí. ¿No te deja ¿Sí? dibujar? ¿Puede ser? Ahí está, ahí estoy dibujando. Ahí estás dibujando. Bien, Más o menos ahí a los 75 miligramos, puede ser. Y cuando bien. tiene los 150 miligramos, llega a la otra línea. Bien, o sea, Puede vos qué ser. plantearías. La idea bien, o sea, la idea es que planteemos es, esto sería nuestra concentración mínima efectiva, la línea de abajo, ¿no? La punteada de abajo. Y la de arriba Claro. sería nuestra concentración mínima tóxica, ¿no? Esto sería concentración, esto de acá sería concentración, ¿no? Y acá sería tiempo, Claro. ¿sí? En horas. Sí, sí. Entonces, si nosotros le decimos a Jorge, bueno, vos vas a tomar 75 miligramos por boca. Bien, entonces vos acá me planteás que es esta de acá. Bien. Jorge acá lo está tomando y va a tardar este tiempo X en esto de acá, lo que yo te estoy marcando ahora, sería Claro. nuestro tiempo de latencia, ¿no? Claro, porque es como Sería lo que tarda menos Jorge miligramos. sería lo que tarda Jorge en que le haga efecto el diclofenac. Bien. Ahora, si yo le doy 150 miligramos, ¿qué opinan? ¿Tendrá el mismo tiempo de latencia o no? Ah, no, tendría menos tiempo porque al ser más, Menos tiempo. claro, No, para me mí parece tendría que menos no. tiempo porque al ser ¿Cómo? más va a ocupar como más. Entendí la pregunta, profe. ¿Qué piensan? ¿Qué le pasaría a Jorge si, o sea, tiene igual tiempo de latencia o menos tiempo de latencia si yo le doy más dosis? Para Más mí es el tiempo de mismo. latencia tendría. Es el mismo porque la vía de administración es la misma, ¿no? Y el tiempo de Claro, latencia sí. depende de eso. Entonces, está perfecto lo que hiciste, Eli, pero por ahí esta curvita, no sabía que podía hacer esto, che. Bueno, la podríamos poner como ahí, ¿no? Como para que quede parecido. Claro. ¿Bien? Sí, no Bien. tomé en cuenta el tiempo en realidad, lo que tomé en No, cuenta bueno, fue está la perfecto lo cantidad. que estás haciendo, Eni. Bien, entonces esto tendría que ser así y esa la borramos. Bien. ¿Alguien que se quiera animar a hacer la intramuscular? Ah, ya, te borré todo. No me di cuenta. ¿Alguien que no sea Eri? Ah, bueno, estoy hecha una joya. Borré todo. Vale. A ver si puedo hacer algo parecido a lo que había hecho Eri. Yo soy más desastre dibujando. Intenté, profe. Bien, sí, ahí acepté. Ahí. Sí. Me aceptaste y salí. Ahí vuelvo. Dale. La intramuscular, ¿no? Claro, la intramuscular. Algo así, creo. Bien, y ahí, ¿qué diferencia vos plantearías, Agus? O sea, vos me decís, más allá del dibujo, yo la estoy dibujando así porque tiene mayor o menor tiempo de latencia, llega a mayor concentración o no, esas cosas, digamos. Llega a mayor concentración y menos tiempo de latencia. Bien, perfecto, Agus. O sea, tiene menos tiempo de latencia, llega a mayor concentración. Los 150 miligramos por vía oral van a tener el mismo tiempo de latencia que los 75, pero van a llegar a mayor concentración porque son más dosis, ¿no? Claro, Pero el sí. tiempo de latencia va a ser el mismo. En cambio, en la intramuscular, como yo ya cambié la dosis, si bien dijimos hoy, perfecto, Agus, va a tener menor tiempo de latencia, va a llegar más rápido y a su vez la misma dosis que vía oral va a llevar a mayor concentración, ¿se entiende? Si yo doy 150 miligramos endovenosos intramuscular o doy 150 miligramos vía oral, voy a tener mayor concentración en mi sangre intramuscular que vía oral, ¿sí? Bien. Pero no pasa el rango de tiempo. Está bien, sí. En general, el diclofenac, justo 150, es el rango terapéutico, es el rango, es a partir de los cuales empiezan a ver más los efectos adversos, ¿sí? Con una dosis de 150 intramuscular quizás nos llegaría, como que nos quedaríamos ahí abajo. ¿Bien? Estamos ahí justos, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, y nos queda la liberación prolongada por vía oral. Borré todo de vuelta.
Bueno, perdón chicos, ya me voy a aprender a usarlo. Bien, ¿Te puedo hacer una pregunta, profe? obvio. Las líneas de arriba serían nivel de toxicidad, ¿no? Cuando se Claro, atraviesa la el concentración mínima tóxica. Ok. Ahora igual hice uno que se van a reír porque está hecho también así pixel ahí, pero bueno, para que lo corroboremos juntos. Pero nos quedaría que alguno dibuje la liberación prolongada por vía oral. A ver, Bianca. Más o menos, profe. Tenés el mismo pulso que yo, Bianca, así que no te puedo decir nada porque yo tengo un pulso del desastre. Bien, perfecto. A ver, contame, ¿cuál sería la parte teórica, digamos, de esto? ¿Qué es lo que uno quiere graficar acá? ¿Tiene el mismo tiempo de latencia? ¿Llega a mayor concentración? No, va a tardar más porque es el oral, ¿no? El que hice. Sí, tal cual, el oral Porque de acción prolongada. Porque dijiste que pasa primero, tiene que atravesar el pH gástrico, o sea, tiene que pasar por el estómago y tiene como que hacer más trayecto. No Bien, hay perfecto. directo. Está perfecto, lo único que todo es en liberación prolongada por vía oral, y estos dos son los tres por vía oral, ¿no? Entonces, de vuelta, el tiempo de latencia va a ser medio semejante. ¿Qué pasa en liberación prolongada? Que en general lo que tiene, que van como liberando fármaco en forma más paulatina, ¿se entiende? Entonces tardan un poquito más, tienen un tiempo de latencia un poco mayor, ¿sí? Porque liberan el fármaco de a poquito, ¿se entiende a lo que voy? Entonces pueden tener un tiempo de latencia mayor que el resto de los fármacos de las presentaciones vía oral. Y acá les voy a mostrar cómo lo dibujé yo, no se rían, este sería el vía oral de 75 miligramos, ¿sí? Este es el intramuscular, el vía oral de 150, ven que el tiempo de latencia es el mismo, ¿sí? Lo que cambia es la concentración a la que llegan. Acá tenemos el intramuscular, que igual de vuelta sería por debajo de la línea de la concentración tóxica, bien, y si lo sigue tomando 150, se ha mandado una macana, Jorge, porque, a ver si puedo dibujar. La próxima vez, por ejemplo, va a arrancar de acá. ¿Sí? Y va a llegar acá. Y se va a empezar a pasar de la concentración mínima tóxica, ¿se entiende? Bien. ¿Cuál es la opción adecuada en diclofenac? 75 miligramos cada 12, es la dosis máxima, ¿sí? Bien. Profe, le hago una consulta. Sí, Por eso cuando uno toma medicamento, o sea, siempre tiene que ser a horario, porque si te pasás, o sea, estaríamos cortando, ¿no? tal cual. Van a ver con algo que vamos a ver dentro de un rato, que es lo que se llama dosis de mantenimiento, que es más que nada por eso los horarios de los fármacos. Ahora lo vamos a ver con otro, Caro, no sé si fue Caro quién fue que me lo preguntó, pero ahora lo vamos a ver con otros ejemplos más adelante, con otras situaciones de salud. Pero sí, va por ese lado. Acá les puse este cuadrito es del libro de enfermería que tienen puesto en la cátedra. ¿Por qué? Porque entonces decimos, listo, usamos toda la vía intramuscular, tardó menos tiempo en hacer efecto, llegó a mayor concentración, ya está. Y la realidad es que no. La vía más inocua, la que genera menos riesgo, es la vía oral. Siempre es la vía que yo tengo que elegir, siempre. Si yo puedo elegir la vía oral, tengo que elegir la vía oral, ¿sí? La vía intravenosa y la vía intramuscular y la vía subcutánea, que son vías directas, dijimos que se absorben más rápido, lo que tienen que tienen efectos adversos. Hoy con alguien hablábamos, ¿no?, de que la intravenosa, como yo estoy aplicando rápido la sustancia, tengo que tener cuidado de no pasarme de la dosis, porque estoy poniendo toda la dosis en la vena. Tengo que tener cuidado porque si esa persona es alérgica, por ejemplo, si yo le doy algo por boca va a ser tremendo porque me va a generar una reacción alérgica. Ahora, si yo se lo doy por vena, es 10 veces peor, ¿sí? Los efectos adversos van a ser más graves. Y a su vez le estoy poniendo una aguja con todas las consecuencias que eso puede ser, ¿no?, que se infecte y todo. Y la intramuscular, que es muy usada en las guardias, tampoco es una vía exenta de complicaciones, ¿sí? De hecho, es una vía que lleva a bastantes complicaciones. Puede llevar a dolor, necrosis en el lugar de la inyección, y siempre, 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 cuando estoy en una guardia, acuérdense de preguntarle al paciente antes de darle una intramuscular si está tomando anticoagulantes o no, porque es una vía que está contraindicada en pacientes con anticoagulados, ¿sí? En esos pacientes se prefiere ponerle una vía intravenosa y pasarle la medicación por la vía. Después se saca, no pasa nada, ¿bien? Pero la vía intramuscular lleva dolor, riesgo de infección donde lo pinché, ¿bien? Hemos visto infecciones de piel por vía intramuscular,
Y tenemos que tener mucho cuidado en pacientes que están anticoagulados, ¿sí? Bien. Bueno, situación de salud número 2. ¿Alguien que la quiera leer? Yo leo si quieren. Dale. Jorge tiene 75 años, es hipertenso, tabaquista y ha tenido un infarto agudo de miocardio hace 4 años. Dentro de su medicación tiene indicado dinitrato de isosorbide sublingual, 10 minutos antes de hacer algún esfuerzo o hacer los mandados. Al quedarse sin medicación, le consulta por qué le han traído de regalo mononitrato de isosorbe. Le consulta si tendrá los mismos efectos y debería tomarla de la misma manera. Averigüe sobre las distintas presentaciones de los nitratos, para qué se utilizan y en qué situaciones optaría las diferentes formas farmacéuticas. Averigüe sobre vías de administración de fármacos y de curvas de concentración plasmática. Discuta sobre las ventajas y desventajas de las mismas. Bien, perfecto. Bueno, entonces, para ver y tratar de ayudar a Jorge, lo primero que tenemos que saber es qué es el nitrato, ¿no? El nitrato para lo que sirve es para disminuir los síntomas de angina y prevención de los mismos. ¿Qué es la angina? La angina es el dolor de pecho, ¿sí? El dolor de pecho de causa cardíaca, ¿bien? Bien, y que me puede estar hablando me está hablando de que al corazón no le está llegando el suficiente oxígeno como necesita, ¿sí? Entonces, por eso es ese dolor que se produce. ¿Bien? ¿Qué hacen los nitratos? Los nitratos lo que hacen es, van a llegar al endotelio, van a unirse a una proteína G, van a activar una cascada y van a llevar a que las venas se dilaten, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el nitrato? ¿Un agonista, un antagonista? Como para repasar un poco de la clase pasada. Chan. Un agonista. Bien, un agonista, perfecto. Unido a receptor, ¿qué? Receptor de proteína G, ¿puede ser? Perfecto, muy bien. Perfecto, reversible, ¿sí? Bien. Y que todo esto que estamos viendo acá serían los segundos mensajeros, ¿no? Bien. Entonces, las venas, yo no sé si esto lo vieron ya en fisiología, precarga, poscarga, lo que es. No, todavía no. No, Bien, creo que bueno, no. se los voy a explicar lo más sencillo que me salga. Si no lo entienden, me dicen y lo volvemos a explicar de una forma diferente. Las venas son las que llevan la sangre al corazón, ¿sí? Si yo dilato las venas, ¿sí? Que es lo que hace el nitrato, dijimos, lo que voy a hacer es que vaya menos sangre al corazón, ¿sí? Entonces el corazón, como tiene que funcionar menos, va a necesitar menos oxígeno, ¿sí? Como yo digo que al paciente le está doliendo porque le falta oxígeno a ese corazón, si yo disminuyo el consumo de oxígeno de ese corazón, voy a aliviar los síntomas. ¿Se entiende? Entonces los nitratos generando dilatación venosa, disminuyendo la sangre que le llega al corazón, va a hacer que le calme el dolor al paciente. ¿Sí? Bien. Hay diferentes tipos de nitratos. Está la nitroglicerina, que es NTG, ¿sí? Que se puede dar por vía sublingual o endovenosa. El dinitrato de isosorbide, que se puede dar por vía bioral o sublingual. Y el mononitrato de isosorbide, que se da por vía oral. Sofi, ¿cómo sé esto? ¿De dónde lo saco? De los libros. O sea, la realidad es que cada fármaco tiene una presentación particular, ¿bien? La única forma de saberlo es ir a los libros, ¿sí? Después uno al usarlos ya lo sabe, pero al principio la única forma de saberlo es el libro, no es que hay una forma de deducirlo, no. Yo sé que la NTG la puedo pasar de esas dos formas, ¿bien? Bien, entonces, si yo, por lo que estuvimos hablando, ¿no? Del tiempo que tarda cada vía en actuar, si yo tengo un paciente que se está infartando y le quiero pasar un nitrato, ¿cuál le darían? ¿Por qué vía le darían? Se está infartando. Por intravenosa. Bien, tal cual. Por intravenosa. ¿Qué se hace? En los pacientes en general que tienen vasos del corazón tapados, lo que se le hace, se le da los comprimidos sublingual, ¿sí? Para que lo tengan en el bolsillo, se les dice. Entonces, si ellos en algún momento empiezan con dolor de pecho,
lo tienen que ponérselo abajo de la lengua, es la vía sublingual, ¿no? Y de esta forma, la vía sublingual lo que tiene es que va a tener una absorción rápida, mucho más rápida que la vía oral, y evita el primer paso hepático, ¿sí? Que dijimos que ahí se perdía mucha concentración de fármaco. Entonces, llegás a una concentración mucho más rápido que vía oral, ¿bien? No tan rápido como endovenosa, pero sí más rápido que vía oral. Entonces, a los pacientes que están en su casa y no se les puede poner endovenoso porque no tienen quien lo haga, se le da la pastillita esa para que se la pongan abajo de la lengua, ¿bien? Y se les dice que si el síntoma no calma de esa forma, que vengan a la guardia porque hay que ponerle endovenoso, nitroglicerina y seguir el tratamiento, ¿sí? Lo ideal, si está internado, es endovenoso. Si está extrahospitalario y no tiene capacidad de eso, sublingual. ¿Bien? Pero entonces, nosotros ya conociendo las vías y cómo cada, o sea, la biodisponibilidad y el tiempo de latencia de cada vía, ya más o menos nos vamos dando cuenta, ¿sí? ¿Qué fármaco deberíamos usar en cada momento? ¿Bien? Nuestro paciente tenía dinitrato de isosorbide y lo tenía sublingual en general, porque el nitrato se usa, se le dice a los pacientes. En general los pacientes ya se conocen y saben cuando tienen los vasitos tapados del corazón que se hacen 3 cuadras les empieza a doler el pecho. Entonces se les dice, bueno, si vas a hacer 3 cuadras, tomate el comprimido y hace las 3 cuadras y no le va a doler, ¿sí? O si empieza con dolor, tómatelo. ¿Se entiende? Te pones lo sublingual y va a calmar, ¿sí? El mononitrato de isosorbide, ¿qué pasa? Eso es lo bioral. Entonces, para cuando ya tenga el dolor de pecho, no me va a servir, porque yo necesito que sea sublingual por lo que explicamos recién. ¿Se entiende? Entonces, el mononitrato de isosorbide hay que explicarle a ese paciente que no es lo mismo. ¿Sí? Que si lo quiere usar para prevenir los síntomas, lo puede usar, tiene que tener en cuenta que lo tiene que tomar un ratito antes de caminarse las 3 cuadras, pero que si está con dolor de pecho no le va a servir. Porque lo que necesita es un fármaco o sublingual o de preferencia endovenoso. ¿Sí? Entonces, yo acá les muestro en este gráfico esto, como intravenoso tiene disponibilidad del 100%, la nitroglicerina. Y fíjense cómo endovenoso en menos de 1 minuto está actuando y sublingual 2 a 5 minutos, ¿sí? Y como ya el dinitrato de isosorbide puede tardar oral hasta 15-45 minutos y el mononitrato 60-90 minutos en empezar a actuar. ¿Bien? Bien. Entonces, de vuelta. Allá. Tenemos que, de pedía, el ejercicio pedía. Averigüe sobre las vías de administración de fármacos y curvas de concentración plasmática según lo que hablamos, ¿sí? Entonces, ¿alguno que quiera dibujar, que no haya dibujado aún? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Obvio. El mononitrato y el dinitrato tendría más concentración, por eso sí, o no tiene nada que ver, y es otro fármaco. No, no tiene nada que ver. Ah, No. Está bien, hay algo que tiene 2 y hay algo que es 1, digamos, pero es la molécula, es la forma que está generada la molécula del fármaco. O sea, no No tiene por nada que ese ver con la lado. concentración. No, tal cual. No. Bien. Bueno, a ver, valientes. Bueno, vamos a ver si sale. Sí, tal cual. Que venoso va a ir hasta arriba y después va a descender. Bien. Después, ¿Esa sería cuál? Sin. el venoso, por vena. Bien, por vena, perfecto. Después de Por vena quizás lo que yo ahí cambiaría, ¿no? Es que dijimos que ni bien lo damos, es así, ¿no? Esto no. Porque ni bien lo damos, claro, no tiene directo, porque periodo. es directo. Claro, tal cual. Pero está perfecto, ahora, bien. Si él fuera sublingual, sí, sería de acá porque hasta que llega, ¿no? Tal cual. Muy bien. Y después sería más rápido la sublingual a lo que sería en fármaco en pastilla, ¿no? Tal cual, perfecto. Lo único ahí que puede ser igual un error de pulso, porque yo tengo los mismos, es que el sublingual llegaría a la concentración hasta un poquito más alta. ¿Por qué? Porque no tiene el primer paso hepático, ¿se entiende? Entonces, tiene un periodo de latencia más chiquitito que el oral y a su vez llega a mayor concentración que el oral, porque evita el hígado, ¿sí? Pero está perfecto, ¿sí? ¿Entendieron todos? Hola, profe, Bien. perdón, Sí, ¿cuál sería la raya de color azul sería la sublingual? Esto es así, la azul
es la endovenosa, la roja es la sublingual, ven que tiene menor periodo de latencia que la vía oral y llega a más dosis, y la verde es la vía oral. Tiene un mayor periodo de latencia que las dos, que la vía endovenosa ni hablar y que la sublingual también, tarda más tiempo en hacer efecto, en llegar a la concentración mínima efectiva, y tiene menos concentración. Nunca va a llegar a la misma concentración que la sublingual, porque pasa por por el hígado, ¿sí? Tiene el primer paso hepático. ¿Se entiende cómo hacemos las gráficas? Si alguno De a tiene poco, dudas, profe, de a poco. ¿Puede repetir, profe, por favor? sí. Esta, a ver si yo les La puedo oral dibujar. nunca va a llegar a la misma concentración que la lingual porque pierde en el hígado, pierde Claro, yo para que llegue a en la el misma meta, concentración debería dar más claro. dosis. Ah, claro, sí, sí. ¿Sí? Si yo doy más dosis por vía oral, capaz que sí llego a la misma concentración. Pero tengo que dar más dosis. Si doy la misma, nunca voy a tener la misma concentración. Bien. Ustedes están jugando con mi pulso como si yo tuviera, a ver, concentración mínima efectiva. No, perdón, vale. Bueno, qué cosa. Ahí está. Esta es la concentración, ¿cuánto? Que la estaba poniendo mal. Mínima tóxica. Bien, perfecto. Muy bien. Y esta es la de abajo, es la concentración mínima efectiva, ¿no? Esto es tiempo en horas y esto es concentración en sangre. ¿Sí? Esta de acá. Bien. Esta es la endovenosa. Ni bien yo la pongo, ya está toda la sangre. O sea, no se absorbe. ¿Por qué no tiene esto? Porque esto es, a medida que se va absorbiendo, va aumentando la concentración. Yo en la endovenosa no tengo que esperar a que se absorba, ya está en la vena, ¿sí? Ya está, ya se absorbió, ni bien yo la puse, se absorbió. Entonces, directamente arranca desde arriba, ¿bien? Y lo que va pasando, se empieza a eliminar, ¿sí? Se empieza a eliminar, se empieza a eliminar, se empieza a eliminar, hasta que se elimina el cuerpo. La sublingual se absorbe mucho más rápido que la vía oral, entonces el tiempo de latencia, que en la vía oral es este, y en la sublingual es este, ¿sí? Acá puede ser, por ejemplo, 2 minutos, y acá dijimos que más o menos en el mononitrato hasta que podían ser 15 minutos, más o menos, ¿sí? Bien, entonces, el sublingual va a ser mucho más rápido, bien, va a llegar mucho más rápido a la concentración mínima efectiva, ¿sí? Va a llegar mucho más rápido. En cambio, la vía oral va a tardar un poquito más en llegar a la concentración mínima efectiva, o sea, en empezar a hacer efecto, ¿sí? En nuestro caso, si yo doy dinitrato de isosorbide sublingual, voy a tardar 2 minutos. En cambio, si yo lo doy vía oral, voy a tardar 15 minutos en llegar a hacer efecto. ¿Se entiende? Por eso al paciente que se está infartando le tengo que dar esta, porque no voy a esperar 15 minutos. Capaz que se me murió en el medio, ¿sí? Hasta que yo llegue a eso. Si puedo, se lo voy a dar endovenosa. Bien, pero si no, porque si el paciente no tiene opción de endovenosa, pues está en su casa, que empiece el vía oral, que tiene una acción más rápida, ¿sí? Y como la sublingual no pasa por el hígado, no pierde, va a tener siempre, cuando yo doy la misma dosis, voy a llegar a mayor concentración sublingual que si la doy por vía oral, ¿sí? Es la forma de graficar esto, ¿bien? Esto, el inicio de acción sería el periodo de latencia, ¿sí? Endovenoso es menos de 1 minuto, sublingual 2 a 5, oral 15 a 45, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es la forma de graficar. Una pregunta, profe. ¿Obvio? Cuando nosotros hagamos los gráficos, ¿tenemos que ponerle el tiempo abajo o podemos hacerlo así sin el tiempo? ¿Decís de ponerle 2 minutos, 15 minutos? Sí. No, no es necesario. La idea de esto es que ustedes se queden con el concepto de que cuál vía es más rápida, cuál vía no, cuál vía llega a mayor concentración, cuál vía no. Esa es la idea. Después nosotros vamos a tener TPs de fármacos en particular, vamos a tener TPs de cardiovascular, que vamos a ver fármacos cardiovasculares y eso, y vamos a repasar algunas dosis y cosas, pero la idea ahora es que se lleven el concepto de qué es
periodo de latencia, qué es concentración mínima efectiva, qué es concentración tóxica mínima, ¿sí? Que se lleven esas ideas, qué es rango terapéutico, ¿bien? Muy bien, gracias. Bien. Bueno, no sé quién, vi un comentario en el chat que decía que no entendía. Si me quiere capaz que hablar para ver quién no entiende y lo repasamos, estamos para eso. Y si no seguimos y al final de la clase se queda y lo hablamos un cachito. Alguien que no entienda, hablen, de verdad, esto es para eso, lo repito 80 veces, no pasa nada, pero en el momento, después, Yo por ahí te quería preguntar una pavada. Si concentración plasmática es igual a concentración en sangre, porque en los libros sí, aparece concentración plasmática. sí, es lo mismo, porque equipara, plasma le llamamos justamente es parte de lo que es la sangre. Entonces, plasmática le llama, es lo semejante a endovenoso, sí, Buenísimo, gracias. de nada. Bien, bueno, vamos a pasar al siguiente problema de salud. ¿Alguno lo quiere leer? No, profe, si quieren. Dale. En la sala se encuentra acá, internada, espero que tenga fijado el vidrio del teléfono. Un Tranqui, paciente tranqui. con cáncer de esófago con metástasis óseas múltiples, en estado paliativo con vómitos, y le refiere dolor lumbar. Se encuentra en tratamiento con morfina 10 miligramos cada 4 horas. ¿Qué otras vías puede utilizar en caso de utilizar un opioide con morfina? Bien. Esa es la de la planta, ¿no? Cambiaría las dosis por el Sí, opio, termina. ¿no? Bien. Perdón. Cambiaría las dosis. Discuta el concepto biodisponibilidad. Bien, perfecto. La morfina es un tipo de opioide. Los opioides son analgésicos que vienen sí por parte de la planta, pero son muchos opioides. Tenemos el tramadol, la morfina, el fentanilo, son un montón de fármacos que son los opioides quizás no es de reserva, pero sí los que se utilizan en escalones ya donde el dolor no ha calmado con otros fármacos. Bien. Este Sería como el último paciente, recurso. claro, vamos a ver que hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con cáncer, después lo vamos a ver cuando veamos AINES, diclofenac, ibuprofeno y eso, que en general los AINES no se recomiendan usarlos como tratamiento crónico, ¿sí? Uno no debería estar con diclofenac un mes. Esto está mal, porque tienen efectos adversos. Hay un uso en la población bastante inadecuado de lo que son el diclofenac y el ibuprofeno, ¿sí? Hay en pacientes como que se sabe que van a necesitar analgésicos por mucho tiempo, como por ejemplo los pacientes con cáncer, que se recurre a los opioides primero, ¿bien? Quizás a paracetamol también, pero se recurre a los opioides. Pero sí, son como analgésicos de reserva. Bien. O te lo dan combinado. Sí, tal cual. Te lo dan combinado la morfina, el tramadol con el paracetamol y el diclofenac. Claro, por ahí el paracetamol y el tramadol nunca combinan entre opioides, ¿no? O tiene tramadol o tiene morfina. Los opioides entre ellos no se combinan, pero sí se combina tramadol, por ejemplo, con paracetamol y diclofenac se podría usar de rescate si el paciente está con... Pero la realidad es que hay mucho lugar no tiene. Después lo vamos a ver cuando veamos analgésicos. Pero vamos a ver que eso, que a veces los AINES están utilizados muy por demás y tienen efectos adversos importantes. Bueno, le explico porque a mí me dan tramadol y paracetamol para tomar. Está perfecto, está bien, Marina. Está bien, por eso, no te lo dan en forma crónica el diclofenac. Eso sería lo que uno debería evitar. Está muy bien. Ese no. Ese no. Me Bien. dan el tramadol y paracetamol nada más. Tal cual. Pero me lo dan para tomar una vez al día. Está muy bien. Sí, eso lo va viendo uno después de la respuesta de cada paciente. Pero este paciente tenía morfina, que es aún un analgésico mayor, ¿sí? Dentro de los opioides, es un analgésico de mayor potencia, más que el tramadol. Y sin embargo, estaba tomando morfina por vía oral y estaba con dolor.
y se interna para control de dolor, ¿sí? Que son cosas que pasan mucho, bien, pacientes que vienen con mucho dolor y se internan para tratar de acomodar el tratamiento analgésico, ¿sí? Entonces, acá plantea, bueno, ¿cómo seguimos con este paciente? ¿Qué hacemos? Bien, y acá un poco tenemos que usar lo que nosotros entendemos, ¿sí? Que es la biodisponibilidad y el periodo de latencia de los fármacos. Bien, este paciente no es una urgencia, no se está infartando como nuestro paciente anterior, pero es algo importante, está con dolor. Uno, si ya ese cáncer, ¿sí? Se entiende que está paliativo, lo mínimo que podemos hacer por ese paciente es sacarle el dolor. Bien, entonces es una urgencia igual, es una urgencia de otro tipo, pero tenemos que conseguirle un fármaco que actúe rápido para calmarle el dolor. Y después veremos cómo lo hacemos para que se vaya a la casa, pero ahora nosotros tenemos que actuar rápido y calmárselo. Entonces, ¿qué fármaco conseguir? ¿Cómo? Para que sea más rápido, no se lo tendríamos que inyectar. Bien, se lo deberíamos dar endovenoso. Cuando hablamos de inyectar, en general es intramuscular. Bien, pero está perfecto ahí. Creo que está bien, o sea, es la idea, tal cual, se lo deberíamos dar endovenoso. ¿Para qué? En el caso que tenga suero. En el caso que tenga suero, y si no tiene suero, le vamos a tener que poner una vía y ponérselo endovenoso. ¿Sí? Se le pone una intravenosa y aumenta el 30% más, ¿no? Bien, perfecto, muy bien, tal cual, María. Aparte Ahí que el vamos a efecto eso. es casi inmediato, ¿no? Porque es endovenoso, entonces dijimos que ni bien lo ponemos, va a empezar a actuar, tal cual, por eso es que elegimos esa vía. Bien. O sea, eso se le puede poner una vez que se le resuelve los vómitos. Se le puede poner igual, se le puede poner Reliberan si está con vómitos, ¿no? Que es la metoclopramida, que es un antiemético. Se le puede poner al antiemético, se arregla, de hecho los opioides generan vómitos también. Entonces, en general, siempre van con antieméticos a veces, si los pacientes los necesitan cuando están con altas dosis de opioides, ya sea morfina, fentanilo, lo que sea, si lo necesita se le puede arreglar metoclopramida, que es el antiemético, lo que se conoce como Reliberan, que es el nombre comercial. Y con eso en general los vómitos cesan, ¿sí? Y lo puede después ir tomando vía oral. En general lo que uno se debería aprender con este paciente es ponérselo endovenoso, saber qué dosis necesita, y una vez que sepamos con qué dosis endovenoso le calmó el dolor, después lo vamos a rotar a vía oral de nuevo. ¿Bien? Con mayor dosis que la que tenía seguramente. Profe, ¿la dosis que puedo administrar también es del 150 máximo? No. No, la morfina, los opioides en general no tienen dosis máxima. La dosis máxima de los opioides en general se evalúa a partir de cuando empiezan a generarse los efectos adversos, ¿sí? De los opioides, que los vamos a ver cuando veamos opioides, pero son, por ejemplo, somnolencia, son en general efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Profe. Generan vómitos, también otras cosas, pero en general lo que te plantean es que la dosis máxima es la que tolera el paciente. Sí. O sea, va a ir aumentando, ¿no? La dosis, en este caso, en estos fármacos. Claro, o sea, uno lo que va a hacer ahora, lo que bien dijeron ustedes, primero es ponérselo endovenoso, para hacerlo más rápido, ¿no? Porque si yo le aumento la dosis, pero si la dejo por vía oral, va a tardar un tiempo, y voy a tener al paciente quizás 5, 6, 7 horas con dolor. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner una vía y empezárselo a pasar endovenoso, para que yo, cuando le aumente la dosis endovenosa, le llegue más rápido, y le calme el dolor más rápido, ¿sí? Y una vez que yo lo tengo sin dolor, con morfina endovenosa, me fijo a ver a cuánto equivale esto vía oral y se rota vía oral. Pero el práctico está hecho para que hablemos un poquito de esto, de la diferencia entre endovenosa y vía oral. ¿Sí? Nosotros dijimos que la vía oral justamente tiene menos biodisponibilidad por todo lo que hablábamos, ¿no? Porque llega al pH gástrico, porque se tiene que absorber y para absorberse también pierde una cantidad de fármaco y porque aparte tiene que pasar por el primer paso hepático, que es parte del metabolismo del fármaco, y que esto en la endovenosa no pasa, ¿sí? Bien. ¿Qué es el metabolismo del fármaco? Y este ejercicio sirve un poquito para hablar de eso. Es el proceso, quise sacar esto. Es el proceso de transformación que sufren los fármacos, se va a dar principalmente en el hígado, si bien se puede dar en otros lados, y puede llevar a la inactivación de un fármaco. Algunos fármacos se activan en el hígado y formación de metabolitos tóxicos. Todo esto puede pasar en el hígado, ¿sí? Cuando yo doy un fármaco. Sofi, ¿cómo sé si se inactiva? Si se activa, bueno, no, de vuelta, libro. Hay fármacos que cuando vayamos a leerlos van a decir se activa en el hígado, entonces sí o sí tiene que pasar por el hígado. Hay fármacos que
no deberían pasar por hígado porque generan metabolitos tóxicos, pero eso todo del libro. Es muy depende de cada fármaco. No es para que nos enrosquemos ahora. Nosotros ahora tenemos que saber lo que es el metabolismo, ¿sí? Y que la vía oral va a pasar por ahí, la sublingual y la endovenosa no pasan por hígado, ¿sí? Bien. Entonces acá vemos eso, ¿no? Como la endovenosa va directamente al plasma, ¿sí? Que acá va un poco lo que me preguntaban, que es la concentración plasmática, sí, va directamente a la sangre, y la oral va a pasar primero por hígado y después va a llegar al plasma, ¿bien? En cambio, el resto, en general, la sublingual, la intramuscular, van directamente al plasma, ¿sí? Bien. Y del plasma después se van hacia los órganos que yo necesité que se vayan para hacer efecto y a su vez se eliminan también. La morfina tiene 33% de biodisponibilidad por vía oral. O sea, si yo doy, por ejemplo, 10 gramos de morfina, 10 miligramos, porque 10 gramos es un montón, 10 miligramos de morfina, 3 miligramos van a ser lo que van a llegar a sangre, ¿sí? Entonces, si yo quiero dar morfina endovenosa, quiero darle la misma concentración que la que le estoy dando por vía oral, ¿cuánto le debería dar? Yo doy 10 miligramos y a sangre por vía oral, y a sangre me llegan 3, porque tiene 33% de biodisponibilidad. Si yo quiero dar la misma concentración endovenoso, ¿cuánto endovenoso le tengo que dar? 3 Porque va directo Bien, el sistema. 3 miligramos, porque yo sé que todo lo que le doy endovenoso llega, ¿sí? O sea, lo estoy dando, va a llegar. Entonces, si yo le quiero dar la misma concentración, le voy a dar 3 miligramos, ¿sí? Por vía endovenosa. Bien, la relación es 3:1. 3 miligramos, cada 3 miligramos por vía oral, doy 1 miligramo por vía endovenosa, ¿sí? Bien. La idea del ejercicio es un poco... Consulta. Sí. ¿Morfina y metformina son dos cosas diferentes o no? Sí, son dos cosas diferentes. La morfina es un opioide, la metformina es un antidiabético, ¿sí? Es para el tratamiento de la diabetes. Uno sirve para bajar la glucemia y el otro trata el dolor. Bien, Bien. gracias. Situación de salud número 4. Y acá hablamos de la insulina, ya que hablábamos un poco de diabetes. A ver, ¿alguna quiere? Va, ¿algún? Profe, ¿puedo? Muy bien, Nahuel. Bueno, bien. Perdón. Se presenta un paciente con un cuadro de cetoacidosis. Usted debe seleccionar un preparado y una vía de administración para disminuir la glucemia en forma rápida. Dispone de 2 preparados que contienen insulina. En uno de ellos la hormona se encuentra en solución acuosa, insulina corriente, y en el otro en suspensión acuosa, insulina, NPH. NPH se dice, está perfecto. ¿Cuál elegiría y por qué? Bien, perfecto. Para esto aclaramos 2 cositas. La cetoacidosis es una emergencia, ¿sí? Es una descompensación de la diabetes que lleva una alta mortalidad si yo no la trato. Bien, la tengo que tratar ya. Es algo urgente, ¿sí? Estos pacientes se internan, no hay chance de que no, y se internan en terapia en general. ¿Bien? Bien. Entonces, a este paciente que tiene algo grave, ¿sí? Me plantea que yo tengo 2 preparados de insulina. ¿Bien? La insulina corriente y la insulina NPH. ¿Y cuál elegiría? Vamos a ver un poquito eso. Bien, perfecto, Malvi. ¿Por qué? Porque actúa más rápida que la NPH. La corriente actúa entre 3 a 4 horas y la NPH son 12 horas de actuación. Bien, lo importante de eso es que el tiempo de latencia son 30 minutos, que eso es lo que nos importa. Que empiece a actuar rápido, ¿sí? Bien. Entonces, les voy a nombrar un poquito de lo que es la solución que les planteaba acá el ejercicio, ¿sí? Y lo que es la suspensión. Bien. La solución son mezclas homogéneas. Ay, perdón, pero se me ponen pantallas de algo. Son mezclas homogéneas en la que un sólido o un líquido está disuelto en otro líquido, ¿sí? Está disuelto. Bien, pueden ser soluciones acuosas o no acuosas, que sean más oleosas, más lipídicas, ¿bien? Pero está disuelto, ¿sí? Bien, como solución, las insulinas, bueno, y ejemplos pueden ser el jarabe, las gotas, o mismo las ampollas para aplicación de cosas endovenosas, ¿bien? Como lo que les muestro acá, ¿sí? La insulina en general va a venir en este tarrito de acá, ¿bien? Vamos a ver que la NPH, no se los puse más atrás. Vamos a ver que la NPH y la corriente, las dos, vienen como solución, ¿bien? Más allá de nuestro problema, uno está de una forma y otro está de otra, las 2 tipos de insulinas vienen como solución, ¿sí? Entonces,
para que vayan interiorizando, cuando ustedes tienen que aplicar insulina de esta forma, lo que hacen es, ¿alguno lo hizo alguna vez? Bueno, lo explico yo. Profe, No. Con insulina, sino con un medicamento antialérgico. Bien. Bueno, son estas jeringuitas chiquititas que son bien finitas y que marcan acá 5, 10, 15. Entonces, por ejemplo, les van a plantear, bueno, pásenle 5 unidades de insulina corriente, por ejemplo. Entonces, ustedes van a cargar con una aguja, ¿sí? De acá, en esta jeringa, van a llegar hasta 5, van a desechar esa aguja porque nunca se pincha al mismo paciente con la aguja que yo cargué un medicamento, se desecha, se pone otra agujita y se le va a pasar. Ahora vamos a ver cómo. Y la suspensión es un sólido que se dispersa en otro sólido, ¿sí? Un líquido o un gas. No está disuelto ya del todo, ¿bien? A diferencia de lo que es la solución. La insulina puede venir como suspensión en forma de lo que se conocen las lapiceras de insulina, ¿sí? Que acá se puede ver bien cómo, ven que no es homogéneo esto, ¿sí? Ven como hay dos cosas. Que yo lo que tengo que siempre decirle al paciente cuando usa lapiceras, que esa lapicera como que la role, tengo una lapicera acá para mostrarle, pero que la role, que la haga así con la manito para que justamente la suspensión se mezcle bien todas las partículas y se vuelva homogénea, ¿sí? Pero la suspensión entonces es algo que no está disuelto del todo, ¿bien? Esa es la diferencia entre una y la otra, ¿sí? Como solución dijimos, puede venir la NPH y la corriente. La NPH se aplica subcutánea siempre, la corriente se puede aplicar o subcutánea o endovenosa, ¿bien? Y como suspensión dijimos que también puede venir la NPH y la corriente, siempre como suspensión se aplica subcutánea, una suspensión no se debería aplicar nunca endovenosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces las soluciones se pueden aplicar endovenosas. Si aplico endovenosa, la única insulina que puedo aplicar endovenosa es la corriente. Si quiero aplicar NPH como solución, siempre le voy a aplicar subcutánea. Bien, la NPH siempre se aplica subcutánea, ya sea solución o suspensión, ¿sí? Como solución tengo la corriente también, que la puedo aplicar endovenosa o subcutánea. Si yo quiero aplicar un fármaco subcutáneo, los lugares que tengo que tener son estos que les marca acá, ¿bien? Que son lugares donde yo tengo un poco más grasita, sería, ¿sí? Porque lo que yo tengo que evitar es dar fármaco intramuscular. Tengo que tener algo que me permita tener un poco de changüí y no llegar hasta músculo, ¿se entiende? Acá les muestran cómo deberían hacer el pliegue, la imagen de acá abajo, ¿sí? Y se aplica justamente con agujitas bien chiquititas, cosa de que no llegue al músculo, ¿sí? Se aplica así en esta dirección el fármaco subcutáneo. ¿Bien? Si lo quiero aplicar subcutáneo. Con las lapiceras. Bien, con las lapiceras. Con las lapiceras lo que tiene, que son, tienen la agujita, a ver si en el dibujo se veían. Las agujitas de la lapicera son muy chiquitas. ¿Ven? Son estas de acá. Son bien chiquitas. Entonces vos lo puedes aplicar a 90 grados. Me la puedo aplicar así. Bien, me la puedo aplicar a 90 grados, que como son tan chiquitas las agujitas, nunca voy a llegar a músculo. ¿Sí? Pero los lugares de aplicación siempre son estos. Los que hay que decirle al paciente son esos. Son la panza, donde quiera, pero en la panza. En los muslos, ¿sí? Glúteos si quiere, ¿bien? Y como último en la región posterior del brazo. Esto para subcutáneo. En el tejido adiposo, entonces. Claro, o sea, donde haya más tejido adiposo es más fácil porque tenés menos chance de que se te vaya el músculo. Y no me había quedado muy claro la clase anterior. ¿Cómo? Sí, pero Que no me había quedado muy claro, digo. Ahora entendí. ¿Ahí lo entendiste, Eli? Claro, sí. Bien. Bueno, recuerden eso siempre, sí que la corriente se puede aplicar subcutánea o endovenosa, la NPH siempre subcutánea, ¿sí? Bien, y acá está lo que planteaba un poco recién Malvin, sí que decía que en este caso yo debería aplicar la corriente, o se puede ver como regular, también la pueden ver escrita así. Tiene un inicio, o cómo sería, un tiempo de latencia, ¿sí? De 30 a 60 minutos. En 30 minutos ya está actuando la insulina, ya llegó a una concentración mínima efectiva y está haciendo efecto. Me está bajando la glucosa, que es lo que yo necesito. Tiene el pico de acción a las 2-3 horas y dura en sangre 5 a 8 horas. La NPH... Entonces, perdón, Sí. a este paciente entonces le aplicaríamos subcutáneo. ¿Qué pensás, Seba? Dijimos es una urgencia, lo más Porque era rápido que corriente. podamos. Claro, es una urgencia entonces Intravenosa. intravenosa.
Bien, endovenosa. Le vas a aplicar corriente, que es la única que es la que actúa más rápido y que es la única que tenés endovenosa. Por las dos cosas se las va a aplicar la corriente, ¿sí? La NPH es más para tratamientos crónicos. El paciente cuando está en su casa y tiene que usar insulina, ¿sí? Porque se tiene que tratar, está bien, está perfecto, pero se tiene que tratar su diabetes, se pone NPH y la NPH como dura 12 horas, con eso tiene la glucemia bajita todo el día. Pero no me sirve para que actúe ya, tarda 2 horas en actuar. O sea que si ese paciente tiene una urgencia, se le murió antes. ¿Se entiende? Pero cuando el paciente está bien y está estable, la que usa es la NPH, ¿sí? Que es la que dura más tiempo, aparte. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? ¿Y por qué está bueno Sí, que conozcamos estas cosas de los fármacos? Porque a mí no es que, listo, yo me quedo con la regular y la regular me sirve para todo. No, la regular no me sirve para todo. Me sirve para cosas urgentes, pero en poquito tiempo, porque yo no puedo estarle a mi paciente diciéndole, che, cada 5 horas pinchate. ¿Sí? En cambio, la NPH a veces con una sola vez que se ponga al día, ya está. Le controla la glucemia durante todo el día. ¿Sí? profe, Sí. profe, aparte en el tratamiento a veces por diabetes te mandan a colocarte corrientes antes de la comida, según los valores. Sí, sí, no les quiero mezclar con eso, pero lo que se hace es, como actúa en poquito tiempo, lo que se hace es, bueno, a un diabético tipo 1, que son los que necesitan insulina, o los tipo 2, pero ya cuando están mucho más avanzados, tendrían que controlar con hemoglucos, o pincharse y saber cuánta glucosa tienen antes de comer. Y ahí se aplicarían la corriente. ¿Para qué es eso? Porque si ya está alta y encima va a comer, se va a disparar la glucemia. Entonces, claro, para corregirla. Cuando uno corrige la glucosa, como la querés hacer en poquito tiempo, tenés que aplicar la corriente. Y ahí sí puedes dar subcutánea, porque no es una urgencia. La querés bajar en poquito tiempo, pero no es una urgencia. Entonces la puedes dar subcutánea. De hecho, la vas a dar subcutánea porque el paciente está en la casa, ¿sí? Entonces, en general lo que se hace es, al paciente, por ejemplo, que yo le voy a indicar un tratamiento para la diabetes, le digo, bueno, ponete 5 unidades de NPH, es un X, esto es un ejemplo, ¿no? 5 unidades de NPH a la mañana y antes de las comidas te pinchas y según la glucemia que tenés, te pasás corriente para corregir. ¿Sí? Ese sería el tratamiento. ¿Bien? Pero son dos usos diferentes de la insulina, ¿se dan cuenta? Una sirve para una cosa y otra sirve para otra. Entonces, sí. Lo sé porque soy diabética hace 35 años. Claro, o lo sabemos o lo sabemos. Bien, No, entonces, así que sé los valores. entonces, ¿cómo lo graficaríamos? Lo que estuvimos hablando, ¿cómo lo ponemos en el gráfico? La corriente sería la concentración mayor. ¿La querés graficar, Podría... Moni? No puedo porque estoy con el teléfono. ¿Alguien No me que deja. quiera? Yo la verifico, profe. Dale. Grafiquémosla como que la... Bien. Perfecto. Pues ahí está. Ahí arranco. Si nosotros ponemos la corriente subcutánea, por ejemplo, ¿cómo sería la curva? ¿Algo así? Sí. Bien. Y ahora la NPH. Esto sería, ¿no? Por ejemplo, si acá está mi concentración mínima efectiva, esto sería a los 30 minutos. A ver, si puedo. ¿Me deja? No me deja. Bueno, acá sería los 30 minutos, ¿no? El pico sería a las 2-3 horas y sale de la concentración mínima efectiva a las 5-8 horas, ¿no? Bien. Y ahora la NPH. Que como dijimos, siempre va a ser subcutánea. ¿Cómo sería? ¿Algo así o el pico de concentración tendría que ser mayor? Debería ser un poquitito mayor, pero está bien. O sea, el concepto de lo que yo quiero que se queden es que entonces, acá esto está bien, el periodo de latencia es mayor, porque dijimos empieza a actuar a las 1 o 2 horas, o sea, bien, acá dijimos esto es 30 minutos, acá son 2 horas, el pico lo tiene a las 4 o 10 horas y pasa a la concentración mínima efectiva mucho después que la otra, ¿sí? Por acá, por ejemplo, que son a las 12 y 18 horas. ¿Se entiende? Entonces quizás la curva podría ser
No sé si me va a dejar dibujar. Ahí me deja. Podría ser algo así, por ejemplo. Pará. Vamos a borrar todo. Creo que igual se los grafiqué, a ver yo. Ahí. ¿Ven? Empieza a actuar mucho más rápido, ¿sí? Llega a la concentración mínima efectiva mucho más rápido de la regular, que es la verde. ¿Bien? En cambio, la NPH tarda un poco más en llegar a una concentración mínima efectiva, ¿sí? Por ejemplo, por acá. Bien, pero está mucho más tiempo actuando, ¿sí? Bien. ¿Les quedó dudas? No, se entiende, ¿Corriente sería subcutánea entonces? Esa La duda me corriente, quedó. la corriente se puede ¿O era poner intravenosa? La Porque corriente se como puede vino poner, en caso urgente, claro, la corriente se puede poner subcutánea o endovenosa. Acá la graficamos subcutánea. ¿Cómo la graficarías endovenosa? A ver. endovenosa sería más arriba y más rápido. No, perdón. Desde arriba hacia abajo sería. Bien, se va Claro, tendría perfecto. mayor concentración. Bien, a ver si yo puedo dibujar. La ponemos acá. Sería, por ejemplo, quizás desde acá, Claro, una porque cosa pasa así. directamente hacia la Claro, tal concentración cual. plasmática, Tal directamente, no cual. tiene que pasar por ningún lado más. Tal cual. Bien, sería así la endovenosa. Bien. Bueno, me salí. Bien. Bueno, y llegamos a la estación de salud número 5. ¿Alguno que la lea? Y los citocromos P450 son las principales enzimas que se encargan de los metabolismos, ¿sí? Van a ver que durante la cursada vamos a hablar, o sea, los vamos a nombrar, no sé si hablar mucho, pero los vamos a nombrar, ¿sí? Pasa por el citocromo P450, hay muchos citocromos P450, todos con nombres propios así, en letras y números, que no importa, pero lo importante es eso, que tengamos en cuenta que es un lugar importante donde interaccionan los fármacos. ¿Qué quiere decir que interaccionen? Que hay fármacos que van a como a veces dos fármacos utilizan el mismo citocromo para metabolizarse, si yo tomo los dos, si un paciente toma los dos, hay un fármaco que se va a metabolizar menos, entonces quizás va a actuar menos o va a estar más tiempo en sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque interaccionan en ese citocromo. ¿Bien? La idea es un poquito hablar de eso. Entonces, para hablar 5 segundos de la benzodiazepinas, les hablaba un poquito del diazepam, que les planteaba que justamente se desmetilaba y se hidroxilaba, ¿sí? En el citocromo P450 y que por último se conjugaba con el ácido glucurónico para eliminarse. ¿Bien? Todo esto entonces pasa en el hígado, ¿sí? Y principalmente la desalquilación y la hidroxilación va a ser en los citocromos P450. Vamos a ver que dentro de las familias de fármacos, a veces, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son fármacos que se usan como sedación para dormir, ¿sí? O como ansiolíticos para disminuir la ansiedad. Por ejemplo, el diazepam va a necesitar desmetilarse, ¿sí? En cambio, el lorazepam no, se conjuga directamente, no pasa por el citocromo. ¿Bien? Entonces son cosas que a veces uno las tiene en cuenta. Si tomaste el fármaco, quizás en vez de diazepam prefiero el lorazepam y empiezas a jugar un poquito con eso. ¿Sí? Tienen que saber qué fármaco. No, la idea es que sepan el concepto. Bien, la idea es que se lleven conceptos. Que cuando le digan interacción con el citocromo P450 o interacción, ustedes digan, bueno, sí, entiendo lo que me estás diciendo. No importa después que sepan, este no lo puedo ver con este. No, eso no pasa nada. Lo que necesitamos es, o la idea de esto es que se lleven o estrategia de este ejercicio. Es una enzima que se encuentra en el hígado por el cual se van a metabolizar las benzodiazepinas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo tengo inhibidores de esta enzima, ¿sí? Fármacos que disminuyen la acción, como son la eritromicina y la claritramicina, que son antibióticos, bien, que se pueden usar, por ejemplo, la claritramicina se puede usar en la neumonía algunas veces, el itraconazol y el ketoconazol, que son antifúngicos, se usan para infecciones por hongos, y el ritonavir, que se usa para el tratamiento del HIV, por ejemplo, me inhiben este citocromo. Entonces, si yo, bueno, y cosas que me activan o que me hacen que este citocromo actúe más rápido, es la carbamazepina, que es un antiepiléptico, como la fenitoína, y la rifampicina, que se usa para el tratamiento, entre otras cosas, de la tuberculosis. Es un antibiótico también, ¿sí? Entonces, cuando yo genero inductores, hago que las benzodiazepinas se metabolizan mucho más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente disminuya la acción de la benzodiazepina.
Entonces, con los inhibidores, yo impido que se metabolice, quiero mostrar una cosa, como impido que se metabolice, impido que se eliminen, ¿sí? Y si yo aumento el metabolismo, se elimina más rápido, ¿bien? ¿Qué otra cosa disminuye el metabolismo de estos fármacos? Por ejemplo, los pacientes ancianos o que tienen una enfermedad en el hígado van a tener una menor acción de estas enzimas y por eso el fármaco se va a acumular en ellos más, ¿sí? Dijimos que se metabolicen por este citocromo es necesario para que se eliminen. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente anciano o estoy tomando claritromicina y tengo este citocromo P450 disminuido, paren que voy a intentar dibujar, se me va a empezar a acumular, este es mi organismo, ¿no? Se me va a empezar a acumular el fármaco, se me va a acumular el fármaco, se me va a acumular el fármaco, ¿sí? Porque no lo voy a poder eliminar o lo voy a eliminar menos, ¿bien? Porque no se está metabolizando. Me va a quedar acá, este es el organismo de mi paciente, ¿y qué me va a pasar? Quizás van a estar trabajando, por ejemplo, en un hospital, y van a ver que el anciano, que el paciente de mayor edad, que tenía indicado un clonazepam, está dormido y no lo puede despertar. Y no lo puede despertar, no lo puede despertar, se me intoxicó, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente al citocromo P450 estar actuando menos, el fármaco no se pudo metabolizar y no se pudo eliminar. ¿Se entiende para qué me sirven estas cosas? O en pacientes que, por ejemplo, estén tomando una de estas drogas y la benzodiazepina no le haga nada y quizás es que le tengo que dar un poquito más de droga porque se metabolizan mucho más rápido, entonces las elimina más rápido. ¿Sí? ¿Serviría para eliminar el fármaco que quedó en el cuerpo, digamos? ¿Para metabolizar el fármaco que quedó? Para metabolizarlo. En el caso de las benzodiazepinas es necesario metabolizarlas para eliminarlas. Pero como vimos más adelante, más atrás, más adelante, a ver si yo puedo salir de acá. No sé dónde se los acá. El fármaco se puede inactivar, como es el caso de las benzodiazepinas, se puede activar a veces y a veces se forman metabolitos tóxicos en el hígado. En el caso de las benzodiazepinas se inactivan cuando pasan por ese metabolismo, pero no es que todos los fármacos cuando pasan por ahí se inactivan. ¿Se entendió? De vuelta, ¿cómo sé si se activan, si se inactivan, Sofi, o si es que van a formar formas tóxicas? Con el libro. La única forma de saberlo es leyendo, porque cada fase a leer iba a decir, necesita pasar por estos cromos 450 para eliminarse. ¿Sí? ¿Te respondí la pregunta? No sabe, no contesta. Hola, María. Bueno, ¿dudas? No, profe, no hay ninguna duda, gracias. Bien, bueno, ¿se entendió la idea? Entonces, las posibles consecuencias de que se administren junto con otros antibióticos, con claritromicina, por ejemplo, que era un inhibidor, es ese, que se acumula el fármaco y, por ejemplo, en pacientes se termina intoxicando porque tiene tanto fármaco que, por ejemplo, en vez de, dijimos, sirve para dormir por las benzodiazepinas. Si yo tengo mucho fármaco y voy a estar tan dormido, me van a poder despertar. ¿Se entiende? Que llegue justamente a un efecto mayor al deseado por no poderse eliminar, o si lo doy con la rifampicina, que dijimos que era un inductor, que no tenga acción porque se metaboliza muy rápido. ¿Sí? Y analice las diferentes situaciones que puedan modificar el metabolismo hepático, lo que dijimos. Por ejemplo, que sea un paciente mayor de edad o que sea un paciente que tiene una hepatopatía, por ejemplo, porque es alcoholista severo y tiene un daño en el hígado, puede generar lo mismo que un inhibidor. ¿Sí? Estos citocromos P450 van a estar actuando menos, entonces el fármaco se me puede acumular y puede tener los mismos efectos. ¿Se entiende? Bien. Situación de salud número 6. Ya terminamos, nos quedan 2. ¿Alguno que le quiera leer? Bueno, dale, compa. No, léelo. Las aminopenicilinas son antibióticos que se utilizan para múltiples infecciones de la práctica diaria. La ampicilina, Subaltán, se emplea, por ejemplo, para neumonía aguda de la comunidad. Usted se encuentra de enfermera en la sala de clínica médica y observa que la indicación de este antibiótico dice 1,5 gramos cada 8 horas, recordando su paso por farmacología. Usted sabe que la ampicilina Sulbactam se da 1,5 gramos cada 6 horas.
¿Por qué podría tener diferente intervalo de dosis? Bien. El antibiótico piperaxilina, tazobactam, bueno, es un trabalengua esto, también se utiliza en neumonías, pero en general de uso intrahospitalario. Averigüe qué pasa en casos de insuficiencia renal con la dosis. ¿Cambia la dosis? ¿Cambia el intervalo? Bien, perfecto. Muy bien, vale, gracias. O Carofa, no sé, ahí perdí el nombre. Bien, bueno, no te reconocí la voz. Entonces, ¿qué plantea esto? Eso, porque un paciente puede tener, si yo sé que la ampicilina sulbactam se da cada 6 horas, siempre se da cada 6 horas, ¿por qué hay alguien que lo está dando cada 8? Bien, ¿por qué se lo estoy dando a alguien cada 8? Bien. Para que llegue al umbral más rápido. Le estamos disminuyendo, o sea, lo estamos dando menos. Fíjate Sí, que cada obvio, pero 8 le damos menos porque si no se volvería tóxico, como explicaste vos anteriormente. ¿No? Bien, perfecto, tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque ese paciente lo está, como tiene falla renal y la ampicilina Claro, sulbactam debe se tener elimina algún por riñón. problema para metabolizarlo, puede ser. Vamos por ahí, se va, para eliminarlo sería, ¿sí? Tiene un problema para eliminarlo, entonces se elimina menos, se acumula más en mi cuerpo, entonces si yo no separo las dosis que doy, voy a llegar a una dosis tóxica. Ahí lo vamos a ver bien. Entonces, la forma de eliminarlas son varias. La ampicilina sulbactam en general se elimina por riñón y la gran parte de los fármacos se eliminan por riñón, ¿sí? Pero para que sepan, hay otras formas de eliminación. Bien, por ejemplo, el salbutamol se elimina más también por el aire expirado. Cuando yo expiro, lo elimino, ¿sí? Hay fármacos que se van a eliminar por leche, hay fármacos que se van a eliminar por las heces y hay fármacos, la gran mayoría de los fármacos se van a eliminar por el riñón, por la orina. Bien, bien. Un concepto importante que tenemos que tener es lo que es la vida media, ¿sí? ¿Qué es la vida media? Es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad. ¿Bien? Es importante para decidir las pautas de administración de un medicamento, o sea, para ver cada cuánto doy un medicamento, ¿sí? Bien. Entonces, acá yo estoy dando ampicilina, sulbactam, de una dosis, ¿no? Tardó un tiempo en llegar a mi concentración mínima efectiva, hizo el pico y de repente se empezó a eliminar y ya no hace más la acción. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Como la ampicilina sulbactam es un antibiótico, lo que yo tengo que tratar de hacer es que la mayor parte del tiempo se encuentre en mi rango terapéutico, ¿sí? Por arriba de mi concentración mínima efectiva, pero que no sea tóxico, para que mate al germen que yo quiero matar. ¿Bien? Entonces yo cuando empiece a bajar y esté por caer por debajo de mi concentración mínima efectiva, le voy a querer dar otra dosis, ¿sí? Así siempre tengo una cantidad de fármaco en sangre que me mate mi germen, ¿se entiende? Entonces, yo por eso lo doy cada 6 horas, ¿sí? Porque yo cada 6 horas es cuando está empezando a bajar. Entonces yo le doy otra dosis y de esta forma lo mantengo en mi rango terapéutico, ¿sí? Bien, cada 6 horas le voy a dar otro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo falla renal? Ya, se olvidó un segundo. En vez de eliminarse en esta forma, va a tardar más tiempo en eliminarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón me limpia menos sangre del fármaco, entonces va a tardar más tiempo, bien, en eliminarse este fármaco. ¿Qué pasa si yo igual le doy el fármaco a las 6 horas? Y va a llegar un momento que me voy a pasar y me voy a llegar a la dosis tóxica. ¿Se entiende? Que era lo que recién decíamos, ¿sí? Recién planteaba Agus. ¿Cómo puedo yo arreglar esto? De dos formas. O espacio el tiempo, no lo doy cada 6, lo doy cada 8, por ejemplo, como planteaba el caso. O otra forma que se les ocurre, ¿cuál puede ser? Bajar la dosis. Bien, perfecto. Lo doy cada 6, pero bajo la dosis. En vez de dar 1,5, doy un poquito menos, ¿sí? Y un poquito menos. Entonces, no voy a llegar nunca a mi concentración mínima tóxica, ¿sí? Pero me voy a mantener por encima de mi concentración mínima efectiva, que es lo que necesito. ¿Bien? Entonces, eso era lo que les planteaba el ejercicio. Hay fármacos que se prefiere disminuir la dosis y hay fármacos que se prefiere espaciarlo, ¿sí? Pero la idea de por qué es por eso, para no pasarse justamente de la concentración mínima tóxica. Nunca llegar a eso, pero siempre mantenerse por arriba de la concentración mínima efectiva. ¿Se entiende? En lo que es nuestro rango terapéutico. ¿Sí? Bien. Y por último, nuestra situación de salud número 7. El último. ¿Quién quiere? Yo leo. Dale. Bueno, leo yo. Esquematicen un gráfico, concentración plasmática versus tiempo, cómo serían las curvas de una droga
administrada con dosis de carga y una droga administrada con dosis de mantenimiento. Incluya el rango terapéutico en su gráfico. Bien, perfecto. Y entonces acá vamos a hablar qué es dosis de carga y qué es dosis de mantenimiento, ¿no? La dosis de carga es la dosis del fármaco que se va a administrar al principio de un tratamiento para alcanzar de forma rápida la concentración plasmática deseada, o sea, por arriba de mi concentración mínima efectiva, ¿sí? Y la dosis de mantenimiento es la dosis que tenemos que administrar para reponer el fármaco que se va eliminando del organismo. ¿Todos los fármacos le voy a dar dosis de carga? No. En pacientes, por ejemplo, los antibióticos, ¿sí? En pacientes que tengan infecciones graves, que requieren internación, yo a veces lo que voy a hacer es, por ejemplo, darle una dosis de carga para intentar matar rápido ese germen y después le voy a dar dosis más chiquitas de mantenimiento, ¿sí? Pero no es que todos los fármacos siempre voy a dar dosis de carga. Depende, hay fármacos que llevan dosis de carga y fármacos que no, dependiendo cómo se encuentre mi paciente, ¿sí? Yo doy dosis de carga cuando quiero llegar a concentraciones mínimas efectivas más rápido. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿y qué es el estado de equilibrio estacionario? Es la situación en que la concentración plasmática permanece estable. O sea que yo estoy administrando la misma cantidad de fármaco que la que se elimina. Entonces, siempre mi fármaco se va a encontrar en la misma concentración dentro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo estoy eliminando la misma cantidad de fármaco que la que estoy ingiriendo. ¿Se entiende? Cuando llego a una concentración estable, ¿qué hace interferencia para ver el silencio? ¿Pasa bien? Bien, bueno. ¿Cómo hago yo para saber cuándo llego a una concentración estable del fármaco? Depende de la vida media del fármaco. Cuando yo paso 4 vidas medias, ¿sí? Entiendo que tengo una concentración estable. ¿Bien? Por ejemplo, la vancomicina, que es un antibiótico, tiene una vida media de aproximadamente entre 8 y 12 horas, ¿sí? Entonces, cuando yo paso 4 veces esa vida media, o sea, van a ser 2 días, porque van a ser 48 horas, yo ya sé que tengo una concentración estable de vancomicina. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, lo que te planteaba, y si te olvidas una dosis, y ahí tenés que volver a arrancar. Ahí vas a bajar tu concentración, va a caer, bien, va a caer la concentración, seguramente se te va a ir por debajo de la concentración mínima efectiva y vas a tener que volver a empezar. Entonces va a llegar una carga 2 veces, 3 veces, 4 veces y cuando vuelvas a eso ya vas a volver a tu concentración estable, ¿sí? Es por eso que en los fármacos siempre es tan importante respetar el horario, que era lo que alguien me preguntaba hoy al principio. ¿Para qué? Para llegar a esta concentración estable. Porque yo una vez que me olvido o se me pasa la hora de uno, me caigo por debajo de la concentración mínima efectiva, ¿bien? Y tardo un poco en volver a llegar a ella, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguien quiere graficarlo? Acá planteaba que grafiquemos, dice, esquematice en un gráfico concentración plasmática versus tiempo, ¿cómo serían las curvas de una droga si yo administro con dosis de carga y si la administro con dosis de mantenimiento? Esta es un poquito más difícil. ¿Alguno se anima? La pensamos juntos. Obvio, Eli. La dosis de carga, entonces... Yo entendí más la otra, que es la de mantenimiento. Bien. Obvio. La de mantenimiento sería vos, o sea, tomás el fármaco. ¿Puede estar ahí? Sí, sí. Y después, tipo, tomás otro medicamento y lo mantenés ahí otra vez antes de que baje. Tal cual. Tal cual. Esa es la dosis de mantenimiento. Perfecto. Estás ingiriendo la misma que la que estás eliminando. Entonces te va a quedar siempre a la misma altura, ¿no? Y ahí iría, si querés hacer otra. Claro, sería también ahí. Tal cual. Perfecto. Tal cual. Y la de Muy carga bien. llegaría más arriba, pero no, o sea, lo que no sé es, o sea, cómo se lo doy. Tipo, si se lo doy así como, por ejemplo. Se lo das así, te quedaría tal cual, ahí, perfecto. Entonces, cuando vos pongas por ahí ya te fuiste a la tóxica, ¿no? Quizás es un poquito Claro, antes. sí.
Es para que esté más estable, digamos, ahí. O sea, es para llegar antes a la concentración mínima efectiva, la de carga. Entonces, Ah, claro. Un menos ¿no? 10. Entonces quizás partís de más arriba y está perfecto, tal cual. Bien, está perfecto, Eli, lo que hiciste. Muy bien. ¿Ven? Acá se lo plantean. Esto es sin, la que está acá, sin punteado, es sin dosis de carga. ¿Ves? Empezás como de más abajo, entonces quizás la primera dosis no llega hasta la concentración mínima efectiva. ¿Sí? Pero después de que pasan 4 vidas medias del fármaco, con la dosis de mantenimiento siempre te vas a mantener por arriba de la concentración mínima efectiva. ¿Sí? Las primeras dosis no vas a tener ese efecto, las primeras dosis posiblemente no llegues a la concentración mínima efectiva, pero con la dosis de mantenimiento, después de 4 vidas medias, ven, 1, 2, 3, 4, ya vas a quedar estable, ya vas a llegar a una concentración estable, ¿sí? En cambio, con la dosis de carga... medicamento cada 8 horas. Si yo tengo que tomar un medicamento cada 8 horas, recién a las 24 horas haría efecto, ¿sería? No es que a las 24 horas va a hacer efecto, porque mira, ya la segunda un poquito llegó a la concentración mínima efectiva, ¿ves? Ah, claro. Entonces, Pero a las 40, pero a las 8 por 4 serían las 36 horas, recién va a ser estable. ¿Sí? Vas a tener la concentración estable. No quiere decir que antes no estuviera actuando. Va a estar actuando un poco. ¿Bien? Pero no va a ser una concentración estable. Vas a estar eliminando probablemente más de lo que estés absorbiendo. ¿Se entiende? En cambio, con mi dosis de carga, yo llego antes a mi concentración mínima efectiva. ¿Por qué? Porque son infecciones más graves. Yo tengo que sí o sí de entrada llegar a matar ese germen. Entonces yo le aplico una dosis de carga. ¿Cómo se administra? Está aplicando, por ejemplo, se usan en general antibióticos endovenosos la dosis de carga, como yo les decía, la vancomicina. Entonces, por ejemplo, la dosis de vancomicina, eso no lo tienen que saber, pero para que entiendan, la dosis de vancomicina es 1 gramo cada 12 horas. En pacientes que no tienen falla renal, ¿no? Si no, lo que hablamos, lo mismo que la ampicilina surfactante, le tenemos que disminuir la dosis. Pero en pacientes que no tienen falla renal es 1 gramo cada 12. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo necesito que actúe rápido porque tengo infecciones severas, lo que hago es, le pongo 2 gramos al principio y después sí, hago 1 gramo cada 12. ¿Se entiende? Entonces yo de esa forma llegué antes a mi umbral terapéutico, a mi concentración mínima efectiva y luego con la dosis de mantenimiento me mantengo por acá arriba. ¿Se entiende? Gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, y con esto terminamos. Dudas, las que quieran, de verdad, es el momento. Yo no tengo problema de que pregunten 80 veces. No, entonces las dosis de cargas, arrancás con una dosis más alta y después para mantenerlo disminuís esa dosis. Claro, tal cual. No se usa siempre. Cuando ustedes les ven, por ejemplo, vayan por una neumonía en la guardia o cuando estén atendiendo y les caiga un paciente con una neumonía, ustedes le van a dar una dosis, le van a decir, tome amoxicilina 1 gramo cada 8, ¿sí? No le van a decir, al principio Claro, toma 3 pero gramos y después... Que no es una la infección dosis de carga sería en un caso urgente, como vos decís, ¿no? Claro, tal cual. Pero es la idea que vos decís, está perfecto. Primero es una dosis mucho más alta para llegar más rápido, ¿sí? A ese umbral terapéutico, a ese rango terapéutico, y después la dosis de mantenimiento es más chiquita, es menor. ¿La dosis de carga sería lo que le dicen la dosis de ataque? Sí, es lo mismo. Sí. Profe, una pregunta. Con respecto a los ejercicios, digamos, ¿están en el entorno para poder verlos antes o los haces vos? No, está en el entorno. Por eso yo, Eli, lo que les planteaba, que para mí me parece que les va a servir mucho más a ustedes, y si es por ustedes esto, de que intenten resolverlos antes. Porque entonces uno ahí se da cuenta que no entiende. No los encontré, pero capaz que me fijé en otro lado. No, aparecen como TP. Ah, sí, abrí, pero me apareció otra cosa, otro Está abajo del todo. Está abajo del todo. Bajá del todo. A ver si lo tengo abierto. No, no lo tengo. Pero a ver, ¿para qué saco esto? Y no. Tiene que entrar donde dice cursada 2021. Opción, objetivos, seguís bajando. Chun, 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 y acá está. El 1, el 2, el 3, el 4. Este es el del año pasado, creo también, entonces. Bien. Bueno. Y esos son los libros. Paren que los tengo abiertos, voy a aprovechar.
Estoy cerrando todo más. Este es el rank. Todos estos se encuentran en internet, o sea, los buscan, ponen bajar, descargar gratis y se bajan. Este es el rank, que es uno de los que les ofrecen. Este es el que está de farmacología en enfermería. ¿Sí? El Castells. Y bueno, yo tengo el Woodman que también está, pero aunque sea con el rank y con el Castells, van. Yo siempre miro a ver qué tienen como para sacarle quizás de ahí en gráficos y eso, para que usen los mismos. Para mí les sirve mucho eso, tratar de hacerlo solos. Hay cosas que obviamente no van a salir porque son conceptos nuevos y para eso está el TP. Si saliera todo de una, no necesitaríamos las clases. Hay cosas que obviamente no les van a salir, pero está bueno que lo intente, porque después cuando los hablemos juntos les van a quedar muchos más los conceptos, porque no va a ser todo nuevo. ¿Sí? Sí, yo todavía no lo terminé. Para resolver, Sí. si me explica la parte esa de vía oral y endovenosa, del 33%, eso que dijo, que no lo entendí muy bien. A la morfina. El concepto de biodisponibilidad te quedó, de lo que era la biodisponibilidad. Porque si querés, si no, repasamos un cachito eso. Bueno. Bien. La biodisponibilidad, el que quede saliendo se puede ir, nos quedamos resolviendo dudas. Bien, la biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que llega a la circulación sistémica, ¿sí? Eso es la biodisponibilidad. Que yo administre un fármaco no quiere decir que todo llegue a la circulación sistémica, ¿bien? Entonces, en general cuando yo tomo un fármaco por vía oral, va a llegar muy poquitito de ese fármaco a la circulación sistémica. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, de que hay parte que lo pierdo que hay parte que lo pierdo en el estómago, que hay parte que lo pierdo cuando se absorbe en el intestino, que hay parte que lo pierdo porque se va a ir al hígado y va a tener el primer paso hepático, ¿sí? Entonces, por eso, la biodisponibilidad, la cantidad de fármaco que llega al plasma, que llega a la sangre, va a ser menos que el que yo tomo. Si yo tomo 100 miligramos, quizás llegan 20, ¿sí? O llegan 30 a la sangre, ¿sí? Esa es la biodisponibilidad. ¿Qué pasa con la morfina? Que era el ejercicio número 3. Nosotros sabemos que de lo que tomamos vía oral, solo el 33% llega a la sangre, ¿sí? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, 10 miligramos por boca, como tomaba nuestro paciente, que tomaba 10 miligramos cada 4 horas, si no me equivoco, a este paciente en realidad a la sangre le llegan 3 miligramos cada 4 horas. ¿Se entiende? Sí, lo entendí. Gracias. Bien. De nada. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, el cheque viene. No. ¿Sí? Quería hacer una pregunta. Obvio. ¿Es normal que todavía no me acepten en el entorno? Sí, es normal, porque había un montón de gente que le faltaba. Lo que sí, quizás, mandales de vez en cuando, si vos ves que a Andre recordándole a la secretaria,